Nos volvemos a encontrar por estos medios con la alegría de contemplar y reflexionar sobre el Evangelio de este domingo 24º del tiempo ordinario de la liturgia de la Iglesia con el ciclo B, siendo el día 12 de septiembre del año 2021. Recordando y retomando un poco las lecciones anteriores del Evangelio de San Marcos, entrando en el capítulo 8, que es el que nos presenta la Iglesia el día de hoy, encontramos que Jesús y sus discípulos se dirigían a un pueblo de Cesarea de Filipo, un lugar cercano, ¿verdad? Pero por el camino, allí esa palabra importante, por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Una pregunta muy difícil, pareciera muy simple, pero no lo es. Y el Evangelio de San Marcos, como ya lo hemos dicho anteriormente, fue como el primer catecismo de la comunidad cristiana de ese momento. El primer catecismo que después fue completado con el otro texto llamado la Didaché, que nos habla también de la doctrina de Jesús y de las costumbres y normas de la vida cristiana. Cómo ir normando nuestra vida cristiana, los que creemos y seguimos a Jesús y tenemos a Jesús por maestro y nos disponemos incluso como discípulos del maestro. Bueno, pues ahí encontraríamos todo esto. Pero el Evangelio de San Marcos trata aquí también de introducirnos en una mentalidad nueva. Dice, por el camino. Pongamos que históricamente Jesús camina con sus discípulos, ¿verdad?, por ese camino que va a Cesarea de Filipo. Pero en el camino implica también la vida de cada uno de nosotros, el camino de nuestra vida. El que camina con Jesús, en este caso, los discípulos caminan con Jesús. Algo que debemos de poner como una base, un cimiento a la reflexión del día de hoy es que ¿qué tanto caminamos con Jesús? ¿Y qué tanto podemos aprender de este maestro? Ahí hay que afinar nuestros sentidos, nuestra inteligencia, ¿verdad?, nuestra buena voluntad para apreciar todas estas cosas. ¿Qué tanto conocemos a Jesús o caminamos con Jesús? Que no nos quedemos en una vida disipada porque todas las necesidades inmediatas que nos ocupan, pero vamos a hablar de eso también. El caminar con Jesús. Y Jesús de repente se detiene y pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Él se pone realmente para saber qué tanto lo va conociendo la gente. Eso también nos lleva a cada uno de nosotros a estar atentos. ¿Qué dice el mundo de hoy sobre Jesucristo? Queridos hermanos, sobre Jesucristo a lo largo de estos 21 siglos se han escrito tantos libros que no cabrían en una sola biblioteca. A lo largo de los siglos se ha escrito mucho sobre Jesucristo y de las distintas opiniones que se tienen de Jesucristo hasta el día de hoy. Si Jesucristo era un taumaturgo, si era un profeta, si era un simple maestro de Israel, si era un iluminado, ¿verdad?, si realmente es el Hijo de Dios. En fin, podemos tener muchas opiniones que a la fecha, por ejemplo, nos pueden decir que si Jesucristo fue el primer comunista, por ejemplo. Hemos oído muchas veces todas esas opiniones, ¿no?, respetables de cada quien, pero no es propiamente a lo que nos habla esta pregunta del día de hoy. Para ti, discípulo de Jesús, creyente de Jesús, el que sigue a Jesús y camina con Jesús, dime, para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿O quién has oído hablar en el mundo de hoy? ¿Quién es Jesucristo? O a lo mejor termina siendo un desconocido y mucha gente dice, pues quién sabe, yo no lo conozco,
o Jesucristo es Dios, el que murió en la cruz. Podemos tener ahora incluso respuestas muy simplonas, ¿verdad? Poco entendidas. O a lo mejor habrá incluso quien te diga, pues a mí no me importa quién haya sido Jesús. Podemos encontrar un abanico muy amplio acerca de esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Esto nos implica que Jesucristo casi nos invita. Estate atento a las noticias del mundo. Pon atención al mundo en el que vives. No te quedes ahí orillado, enajenado en tu pequeño mundito, sino que tienes que estar atento a las noticias de la sociedad, del pueblo de Dios, incluso de su iglesia. ¿Qué están diciendo acerca de Jesús? Jesús como la noticia más fresca que las noticias del periódico de esta mañana. Es la noticia siempre nueva, pero eso lo decimos nosotros. Pero el mundo, ¿qué dice? ¿Quién es este Jesús? Bueno, pues ellos le dijeron en su momento, ¿verdad? Viendo la grandeza de Jesús mientras caminaba entre los pueblos y veían incluso sus señales milagrosas o escuchaban sus enseñanzas entre las multitudes. Recordemos que Jesús había estado, ¿verdad?, con la multitud, pero ahora Jesús le inquieta esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? De toda la predicación que ha habido a lo largo de los siglos y hasta el mundo presente, ¿quién dice la gente que es Jesús? ¿Qué tanto ha entrado la evangelización en la mente y en el corazón de la gente? Eso es lo que tenemos que atender, para no quedarnos nada más en palabras, ¿verdad?, o en opiniones sueltas, sino qué tanto ha entrado en la mente y en el corazón del mundo de hoy la persona de Jesús, que caminando entre los pueblos y los hombres va realizando grandes señales, milagros y prodigios, pero que va firme en una enseñanza que se concentraría, diríamos, sobre todo en el amor, en el perdón, en el servicio, en la caridad, en el cumplimiento de los mandamientos dados por Dios Padre en el Sinaí a Moisés. Ellos le dijeron en su momento, pues unos dicen que eres Juan el Bautista. Pues Juan el Bautista, recordemos que Herodes le mandó decapitar. Pero viendo y recordando la grandeza de Juan el Bautista, algunos decían si había reencarnado. Aquellos que creen en la reencarnación, nosotros no creemos en la reencarnación, sino en la resurrección. Recordemos bien ese detalle. Pero algunos decían, es que es Juan el Bautista. Otros decían que era Elías, el profeta de la antigüedad, ¿verdad?, que fue verdaderamente, diríamos, como una fuerza de gracia en el Espíritu, que supo en su momento conducir al mismo pueblo de Israel, y que se dice de él que fue arrebatado en un carro de fuego y nadie lo volvió a ver, no regresó, no lo vieron regresar. Y por eso decían que Elías tendría que volver. Algunos de los profetas incluso dan esta idea refiriéndose a Jesucristo. Bueno, pues algunos decían, algunos creen que tú eres Elías, el profeta de la antigüedad. Y otros dicen, pues que eres un profeta más en Israel. Bueno, Jesús escucha todas estas opiniones, ¿verdad?, de los comentarios que surgieron en aquellas multitudes que lo escuchaban. Y los apóstoles habían escuchado también esos comentarios que hoy le hacen referencia a Jesucristo ante su pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Jesús les dice, pero ¿quién dicen ustedes, para ustedes, quién soy yo? Es una pregunta más comprometedora, más personal para nosotros, los que nos captamos de ser discípulos, los que tenemos a Jesús por maestro. Piense cada quien y dígase a sí mismo con honestidad: para ti, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo viene precisamente para darle otra vez la vista al ciego, el oído al sordo, el habla al mudo,
a limpiar esa lepra que nos está pudriendo en nuestra naturaleza mortal, donde se hacen las obras de la corrupción, ¿no? Como una peste, ¿verdad? El hombre corrupto, el hombre malvado, el hombre del pecado. Bueno, pues las señales mesiánicas nos hablan precisamente de eso. Y Jesucristo, en la medida en que enseña, también lo respalda con sus obras. Por eso hacía esas señales concretas, para indicarnos que primero hay que renovar el interior del hombre, para que después el hombre pueda ver, oír, hablar, saludar a su hermano, salir a su encuentro, o ir a la caridad cuando ve al hermano necesitado. Bien, el título de Mesías, ¿verdad? Pues Jesús ordena, aquí en el Evangelio de San Marcos ya hemos comentado esta expresión, les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Una vez más, como hace 8 días, ¿verdad? Esto, 2 negaciones hacen una acción positiva, y está diciendo, cuénteselo a todo, vaya y enséñeselo a los demás, dígale a los demás quién es el Mesías, para que reconozcan que Jesús es el Mesías, el que trae el médico y la medicina. Vaya y cuénteselo a todos, no se quede callado y no se quede ahí impávido a ver si otros lo dicen o a ver si allá en la iglesia lo enseñan. No, usted, discípulo del Señor, usted que sabe quién es Jesús para usted, vaya y cuénteselo a todos. Que es lo mismo en esta frase, no se lo digan a nadie. Pues Jesús va a respaldar toda esta tarea mesiánica, ¿verdad? Va a anunciarla, dice aquí, con toda y entera claridad a sus discípulos, diciéndoles otro título, a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que fuera entregado a la muerte y que habría de resucitar al tercer día. Nos habla como la parte medular. Aquí el Evangelio de San Marcos, diríamos, hace como una recapitulación, nos da la parte medular del Evangelio y del catecismo original de la Iglesia, ¿verdad? Para decirnos cuál es la obra completa. Jesús va a respaldar toda su doctrina, cumpliendo la voluntad del Padre, que lo ha enviado para que nos dé la vida que por el pecado habíamos perdido. Y no es cualquier vida, sino es su propia vida, que será entregado en un sacerdocio supremo para reconciliar al hombre con Dios y a Dios con el hombre. En el altar de la cruz, donde está verdaderamente sintetizada toda la doctrina y toda la obra de la gloria de Dios, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y finalmente la resurrección. En su momento, según lo va expresando también el Evangelio y los otros escritos, pues no habían entendido nada. Realmente todo esto lo entendieron hasta que vino el Espíritu Santo y les recordó todo cuanto el Señor les había enseñado, ¿verdad? Y les impulsó a anunciarlo con toda fuerza y valor, ¿verdad? La predicación de la Iglesia. Esto es la preparación de la Iglesia. El título Hijo del Hombre es porque fue enviado para la salvación de los hombres. Por eso al Mesías se le reconocería también como el Hijo del Hombre, es decir, fue enviado para los hombres, para el hombre de la tierra. Todo esto lo dijo con entera claridad, quiere decir, no hay que darle interpretaciones, literalmente hay que entenderlo y hacernos responsables de esta enseñanza. Es lo que en la Iglesia se ha llamado el querigma, que significa el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Este es el meollo y es el misterio central de nuestra fe, como se anuncia cada 8 días al celebrar la Eucaristía después del momento sublime de la consagración del pan y del vino,
que se transforman en el cuerpo y en la sangre del Señor. Ahí anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. La Iglesia lo dice y lo debemos de decir incluso con entera conciencia y con mucha fe y con mucha entereza, sin titubear. Cuando Pedro entendió todas estas razones, se lo quiso llevar aparte como para intimidarlo, disuadirlo, dice aquí, ¿verdad? Que no era posible, ¿verdad? Quizás Pedro quiso manifestarle su amor, su adhesión, su lealtad. Señor, no es posible que a ti te pueda pasar todo eso. No. Queridos hermanos, es como un amor meramente humano y que a veces no es tan bien entendido en las razones del amor de Dios, porque eso sería más bien como seducirlo. No cumplas con la tarea que anuncias, disuade esa idea, no te presentes en Jerusalén, mejor vámonos para otro lado, en fin, como tirar la tarea, abandonar la causa, a lo cual nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como le dijo, eso te lo ha dicho, ¿verdad?, mi Padre que está en los cielos, hoy le dice algo totalmente opuesto, ¿verdad? Y dice, apártate de mí, Satanás. Quiere decir que en un momento dado puede ser inspirado por el Espíritu Santo, y en otro momento, cuando damos el giro y no entendemos la misión de Jesucristo, podríamos estar más inspirados por el demonio, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Aquí hay que ponerle atención, ¿verdad?, en los juicios que tiene el mundo, ¿verdad? El mundo a dónde te lleva, con cuántas mentiras trata de embaucar incluso a las multitudes y a los pueblos, diciendo que ahora vamos a estar mejor, que va a ser la felicidad del pueblo, que estamos felices, ¿verdad? Como lo escuchamos por ahí en alguna ocasión. Queridos hermanos, cuidado con las falsas promesas, los falsos mesías, ¿verdad?, que te desvirtúan del camino verdadero. Mientras caminas con el Señor, afianza bien todas estas verdades, porque tenemos que llegar como Jesucristo a dar incluso la vida. Por eso dice, ¿verdad?, que llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Queridos hermanos, estas palabras sabemos muy bien que no es ir a enfrentarnos con nadie para ver si nos quitan la vida como a Jesucristo. No caigamos en ese error de querer tomar literalmente estas palabras, porque bien sabemos a lo que se refiere, a la cruz de cada día. Cada uno tiene su cruz, quiere decir su responsabilidad, que el hombre viva para Dios, que sepa ofrecer su vida, sus obras, sus trabajos, sus ideales, dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, como si fueran hostias puras, inmaculadas y santas. Ofrece tu vida a Dios, no te apartes de esta verdad, y al mismo tiempo cumple con esas obligaciones de la vida diaria, que el esposo sepa, como un verdadero sacerdote, llevar el alimento espiritual a la esposa, a los hijos. Que ambos, esposo, esposa, sepan alimentar y nutrir a sus hijos en la verdad, en la honradez, en la honestidad, en la lealtad, etc. Que sepan darle una formación cristiana conforme a los parámetros de los mandamientos dados por el Señor. Ahí está que eso no es tan fácil muchas veces, acompañar a los hijos, hacer las tareas con los hijos, ¿verdad? Normarlos, educarlos, formarlos, reprenderlos, ¿verdad? Todo eso implica empeño, dedicación, a lo cual hay que anotar que recientemente o últimamente, en las últimas décadas sobre todo, diría yo, de nuestro tiempo, todo eso ha venido desmoronándose porque las necesidades inmediatas, las fuentes de trabajo, las economías difíciles, los migrantes que tienen que ir a buscar, ¿verdad?, al extranjero incluso un modo de vida económico mejor, ¿verdad? Bueno,
Ahora hasta se presume a veces de las remesas, ¿no? Pregunta fuerte, indudablemente, pero que tenemos que responderla. Hoy mismo tenemos que responderle a Jesús esta pregunta que nos hace a todos los discípulos. Para ustedes, ¿quién soy yo? Bueno, pues ahí cada quien tiene que entrar en sí mismo y hablar con toda honestidad, ¿verdad? Porque es muy fácil decir que Jesucristo es Dios, el que murió en la cruz. Es muy fácil dar alguna opinión muy ligera, ¿verdad?, de lo que hemos oído, de lo que aprendimos, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida en la fe. Pero no. Quiere decir, ¿qué experiencia tienes de Jesucristo? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Jesús es acaso realmente el Dios hecho hombre que desde tu bautismo está operando en tu persona para tu salvación? ¿Es tu Salvador? ¿Es el que te ha perdonado? ¿Has sentido el amor de Jesús cuando vas al confesionario para ser perdonado de tus pecados? ¿Qué experiencia tienes de Jesús? ¿Es ese Jesús al que amas y que incluso Jesús hecho pan en la Eucaristía te alimenta, te nutre? ¿Realmente sientes la necesidad de recibirlo en la Eucaristía? Porque sientes su fuerza, sientes su espíritu, sientes realmente el alivio que da, que con sus santas llagas incluso sana las llagas de nuestro corazón, o los recuerdos ingratos que no nos dejan a veces, ¿verdad?, y nos perturban hasta el llanto. De aquellos recuerdos ingratos es Jesús quien te ha ido sanando, liberando, despojando incluso de tu egoísmo, te ha ido transformando del odio al amor, te ha ido transformando como una criatura nueva. A eso es a lo que se refiere esta pregunta. Para ti, ¿quién soy yo? A lo mejor, queridos hermanos, en nuestra tradición o en nuestras costumbres cristianas, donde incluso el pueblo de Dios se acerca a la misa dominical, ¿verdad?, o hace alguna oración temprano o antes de dormir, ¿verdad?, pues tenemos ahí una experiencia religiosa, de fe, efectivamente, pero no lo sentimos, no tenemos la experiencia. Tal vez muchos hermanos que hicieron un retiro o que han oído, ¿verdad?, alguna predicación extraordinaria, como lo escuchamos, ¿verdad?, en la renovación carismática, recordando incluso, ¿verdad?, a los grandes predicadores y evangelizadores como el padre Emiliano Tardif, ¿verdad?, que oraba y se sanaban los enfermos, etcétera, ¿no? Cosas extraordinarias. Pero en tu vida ordinaria, ¿quién es Jesús? En la vida ordinaria, no en los momentos extraordinarios de cuando fuiste a un retiro y saliste lleno de emociones y de alegría, ¿verdad?, queriendo convertir al mundo. No, esas emociones se pasan rápido, hermanos. Pero en la vida diaria, ¿quién es Jesús para ti? Bueno, pues hay que responderlo, no nos podemos quedar callados. Y Pedro dice que en ese momento, indudablemente que al impulso del Espíritu Santo, le da una respuesta inmediata, casi con esa personalidad de Pedro un poco impulsivo, ¿verdad? Le dice, tú eres el Mesías. Queridos hermanos, este título de Mesías hay que entenderlo un poquito, ¿no? Les comento brevemente. Mesías significa aquel personaje que fue anunciado por los profetas, o incluso lo encontráramos en el libro del Génesis, cuando el Señor promete salvar y rescatar a la humanidad del pecado y de la furia del demonio, ¿verdad? El Mesías quiere decir el que viene ungido por el Espíritu de Dios, el que se llega hasta nosotros como obra del Espíritu Santo, diríamos, repitiendo las palabras del credo, ¿verdad? Es el que viene ungido con el perfume del amor del Espíritu Santo. Eso significa Mesías, literalmente, el ungido de Dios. Pero al mismo tiempo lo podemos entender como el médico que ha bajado para sanar al pueblo,
el que trae la medicina para los enfermos. Podríamos decir que Jesucristo es el médico y es la medicina, las dos cosas, porque recibiendo a Jesús el enfermo sana. Recibiendo y conociendo a Jesús en nuestra inteligencia, en nuestro carácter, en nuestra voluntad, el hombre se sana del odio al amor, ¿verdad? O de pecador incluso a ser santo. Bueno, pues todo eso, el Mesías fue anunciado con muchos signos, ya lo diría, ¿verdad?, el profeta Isaías y casi todos los profetas, ¿verdad? Es largo enumerar, pero lo anunciaron como aquel que viene a redimir, a salvar al pueblo que estaba perdido, ¿no? El pueblo de Dios, el pueblo que Él mismo fue formando desde la antigüedad, y que llegó un momento en que el pueblo estaba abandonado. Ni las autoridades, ni los sacerdotes de la época, ni los gobernantes de su momento, ¿verdad?, ni los escribas, ni los fariseos, el pueblo vivía en el abandono. Y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, encontró un pueblo verdaderamente mermado, lleno de dolor, de enfermedad, de pobreza, de desgracia. Bueno, pues el Mesías viene precisamente para rescatar y redimir a su pueblo, que actualizándolo, el pueblo de Dios hoy le llamamos iglesia, que formamos todos los bautizados y todo aquel que cree en Jesucristo. De tal manera que hoy tenemos que poner atención entonces en estas preguntas que Él nos ha hecho. Para ti, ¿quién soy yo? Mesías fue anunciado con señales muy concretas, que el que le daría la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el habla a los mudos, el que, ¿verdad?, haría andar al cojo y hasta hacerlo brincar de alegría, el que resucitaría a los muertos, etc. Las señales mesiánicas, que estrictamente en el Evangelio, en los 4 Evangelios lo encontramos, no tanto en esa milagrería en la que a veces caemos de inmediato pensando que Jesús me va a sanar de todas mis enfermedades, así literalmente, o incluso enfermedades meramente físicas. No. Cuando dice la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el habla a los mudos, como lo escuchábamos en el Evangelio anterior, es irnos librando de nosotros mismos, de nuestras soberbias, de nuestros egoísmos, de nuestras envidias, de nuestra codicia, de nuestra avaricia, de nuestra lujuria, de la gula, de todas aquellas calamidades que incluso corrompen el alma y la condenan. Es aquel que está lleno de odio y no puede ver a su hermano porque lo odia, no le puede hablar porque está lleno de coraje, no lo quiere escuchar, no quiero ni verte, ni oírte, no estoy dispuesto a hablarte. El odio como si fuera un ácido que nos descompone, ¿verdad?, y nos hace echar espuma. No queremos, ¿verdad?, compaginarnos con el prójimo cuando nuestra naturaleza está dañada por el pecado. Somos más adictos, diría yo, de alguna manera, a jalar gente para que se una en nuestra miseria. Oye, vamos a emborracharnos hoy, aunque no se diga tan directamente, pero vamos a la cantina, o vamos a tomar, o tráete acá las chelas, y qué sé yo, el lenguaje de cada momento. Pero quizás otro te lleva al burdel, y otro te lleva a la ociosidad, y otro ahora te induce al robo, y otro te induce a matar incluso, ¿verdad?, por dinero, ¿verdad?, en la codicia y del dinero o de los bienes materiales, ¿verdad? Por dinero te compra para que caigas en tal o cual aberración, como lo vemos hasta el momento, incluso movido a veces por los gobernantes, ¿verdad?, que pagan a los famosos porros, por ejemplo, para que vayan a hacer bulla en favor de un candidato o del otro, qué sé yo. Por dinero, ¿verdad?, que se vengan todos los anarquistas que quemen aquí la puerta del palacio, o que hagan pintas, o que destruyan medio pueblo, ¿verdad? Hoy por dinero, ¿verdad?,
o por una despensa, por ejemplo, ¿verdad? Se vende un voto o se hacen cosas absurdas por dinero. Ahí el Dios dinero jala a mucha gente, aunque traicione al Dios verdadero, que es Jesucristo. Entonces todo eso hay que revisarlo. Cuando una persona, repito, está llena de odio y no quiere ni ver, ni oír, ni hablar con su hermano, como un tullido no sabe darle la mano, o como un paralítico no sale a recibirlo, ¿verdad? Como lo podríamos ver en el hermano resentido de la parábola del hijo pródigo. Pues hay quien está tan lleno de odio que parece que echa espuma por la boca de rabia, ¿no? Y desea la venganza y hasta matar, como un verdadero leproso donde la carne se pudre. Así mucha gente camina en una situación vergonzosa. Pero, queridos hermanos, en todo esto que estamos diciendo, la cruz de cada día implica empeño, paciencia, dedicación, y que no lo hagas solamente en un amor filantrópico, diría yo, sino que lo hagas en el amor de Dios, porque de tu esposa o de tu marido o de cada uno de tus hijos, Dios te va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas de ese tesoro que significa la familia, y que hoy hay mucha agresión contra la familia, ¿verdad? Incluso se quiere hablar hoy de otros tipos de familia, ¿verdad? Etcétera. No me meto en muchos enredos, pero sí creo que lo entendemos muy bien. La familia constituida en el santo sacramento del matrimonio para formar el pueblo de Dios y no apartarnos de ahí. Miren, está pues toda esta tarea, ¿verdad? Y el Señor nos dice incluso algo más fuerte, ¿verdad? Más hondo aquí en el Evangelio: el que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, aquel egoísta que diga, no, yo no me meto en esos problemas, ¿para qué me voy a casar? Hoy mejor nada más me junto con una persona, si me va bien adelante y si no la dejo. Es decir, no hay responsabilidad, no hay compromiso verdadero, hay una frivolidad en nuestra vida, no hay más que los intereses personales y egoístas que no nos permiten muchas veces dar la vida por los demás, y a eso es a lo que se refiere Jesús. Aprende a dar la vida por los demás. Así como el Hijo del Hombre será entregado en favor de los hombres, también los cristianos debemos ofrecer todas nuestras obras, tareas y trabajos en favor de los demás y de la salvación de las almas. Cumple y cumplamos cada uno en nuestro papel según la vocación temporal a la que hemos sido llamados, para que no quedemos mal al final de nuestra vida ante el Señor. Aquel que pierda su vida por mí y por el Evangelio, dice Jesús, ese la salvará. Es como una gran promesa, una bienaventuranza, diríamos, ¿verdad?, de aquellos que se habrán de esmerar en cumplir con todos estos lineamientos. Ese salvará su vida. Fíjense que no dice yo te salvaré, sino que salvarás tu vida. Claro, ahí está la acción de Él, que ya desde la cruz nos da el triunfo y la victoria. Pero el que se une a la cruz con su propia cruz, ¿verdad?, ese es el que se salva. Ya lo escucharemos y lo escuchamos también ahora en la segunda lectura, ¿verdad?, del apóstol Santiago, y lo encontramos también sobre todo en aquel cántico de Isaías, ¿verdad?, donde nos habla incluso de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y cómo en el Señor está la fortaleza y la salvación. Lo cantamos y lo entonamos en el Salmo responsorial. Queridos hermanos, quedémonos pues por hoy con toda esta enseñanza o reflexión simple, ¿verdad? No pretendemos ser nosotros los grandes maestros, pero sí al menos entendemos que estas son las razones fundamentales que debemos de atender en esta dominica. Que el Señor les bendiga, y una vez más sea usted el catequista desde su casa, compartiendo este video con muchas otras gentes, ¿verdad? Ya tenemos por ahí, ¿verdad?, 1000 suscriptores, y nos alegra. Hoy cantamos también esa acción de gracias a Dios,
pero debemos de llegar al 1.000.000, hombre, no se conforme con poquito, ¿verdad? Dele promoción a este video, ¿verdad? Suscríbase, toque la campana para que le lleguen a tiempo las notificaciones. Ordinariamente se está subiendo el video todos los sábados, ¿verdad? Para preparar nuestra reflexión dominical, y lo puede usted compartir. Sea usted catequista y promotor del Evangelio, pasando y comunicando estas reflexiones. Dele like. No seamos egoístas ni perezosos, que nada nos cuesta. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos volveremos a ver dentro de 8 días. No lo olvide usted.